Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Por la misericordia y gracia del Señor, estamos nuevamente en un programa más, en una edición más de Diálogo de Fe y Salvación, junto a mi compañero de fórmula, hermano Eddie Amílcar Osorio. ¿Cómo está usted, hermano Eddie? Bienvenido a un diálogo más. ¿Qué tal, hermano Carlitos? Bien, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más aquí. Yo estoy contento, emocionado de poder estar en un capítulo más de Diálogo de Fe y Salvación. Siempre nos pasa, ¿no? Estamos expectantes de lo que va a suceder en el diálogo, de lo que vamos a hablar, de la perspectiva bíblica de los diferentes temas, y pues hoy no es la excepción, así que... Quería decir algo más, pero no. Así que bienvenidos todos, nos alegra que usted pueda tomarse el tiempo para poder compartir este tiempo con nosotros, ya sea en la radio, ya sea en alguna de las plataformas digitales o en Amigos TV. Para nosotros es un privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo. Hermano Eddie, nuestra serie Secretos de la Casa, hoy tema digno de censura. Así es. ¿Ah? Digno de censura. Muy censurado, ¿no? Muy callado, muy silenciado. Ojo que estamos planteando en la iglesia del Señor. Sí. Censurado en la iglesia. Sí. Y creo que este sí es un tema bastante, tal vez más abordado en la sociedad secular. Claro. Tal vez sí, aun cuando desde perspectivas incorrectas. Mano, yo creo que este tema es más abordado en el círculo de amistad de escuela que más que en la iglesia. Exacto. Y tremendo, ¿no? Sí. O sea, o también en el campo médico también. Sí, pero me refiero a en lo personal. Sí. O sea, la juventud. Ajá. O sea, la juventud tiene más acceso a eso ¿qué? En los círculos de escuela, más que en la iglesia del Señor. Sí, definitivamente. Pero bien, hermano, hay que decir el título. Hoy en nuestra serie Secretos de la Casa, queridos amigos, queridos hermanos que nos ven, que nos escuchan, vamos a hablar acerca de la masturbación. Así es, la masturbación. La masturbación, hermanos, y consideramos un tema fundamental, un tema importante, que según muchos analistas clínicos, bíblicos, hermano Eddie, desde la perspectiva pastoral también, es uno de los grandes temas silenciados en la iglesia. Sí. Y uno de los grandes y mayores problemas que tienen presencia en la juventud hoy en día, hermano Eddie. Exacto. Y también es necesario mencionar, creo que no es algo, aunque sí tiene gran presencia en la juventud, no es algo exclusivo de la juventud, ¿verdad? Exacto. O de los adolescentes, que es donde comúnmente solemos pensar que va a estar este tema, sino que también está presente en adultos y aún en ancianos, personas de la tercera edad también. Entonces, es un flagelo. Es un problema que afecta a gente de todas las edades, ¿no? Pero trataremos de responder a las preguntas. ¿Es pecado la masturbación? Buena pregunta. ¿Afecta la masturbación? ¿Cuáles son los efectos secundarios de la masturbación? ¿Es bueno? ¿No es bueno? Buenas preguntas, hermano Eddie. Sí. Que con la ayuda del Señor vamos a tratar la manera de dialogarlo y poder presentar un concepto bíblico, hermano Eddie, conforme a la voluntad del Señor para el apoyo de todos los que nos ven y nos escuchan. Así que, pero antes de entrar en materia, queremos tener siempre nuestro tiempo musical. Y por favor, hermano Eddie, preséntenos el canto que hoy vamos a escuchar y ver. Así es, hoy nuevamente con nosotros un invitado que siempre ya es parte del Diálogo de Fe y Salvación, Santiago Benavides, con el canto Vence el Mal. Vence el Mal. Póngale mucha atención a este canto, muy bonito. Así es, los dejamos con Santiago Benavides y el canto Vence el Mal. No paguen a nadie mal por mal, no tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios, suya es la venganza, está escrito. No paguen a nadie mal por mal, no tomen venganza, hermanos míos.
Dejen el castigo en las manos de Dios. Suya es la venganza, está escrito. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. No paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios. Suya es la venganza, está escrito. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. 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 Bien, estamos de vuelta después de este canto, hermano Eddie. Vence el mal. Así es. Qué bonito, hermano Eddie. Así es, y es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Dejemos en las manos del Señor, dice Santiago Benavides. Y vencer el mal con el bien. Es una de las cosas que posiblemente hablaremos acá, si nos da tiempo, de cómo al momento de vencer aún este tema como la masturbación, Claro. que muchas veces se convierte en una adicción o un hábito, nosotros tenemos también que sustituirla con algo más, ¿no? Exacto. Entonces, por eso vence el mal con el bien. Con el bien. ¿Sí? Interesante. Muy bien. Entonces, secretos de la casa, estamos hablando de temas los cuales, pues, en cierta forma, hermano Eddie, son muy poco platicados en el círculo eclesial, Así en es. la iglesia del Señor, y consideramos y creemos que es necesario que en el contexto iglesia se hable con la juventud de esto. Definitivamente. Porque hay serias consecuencias, hermano. Y así como hablamos de la pornografía, el programa anterior, creo yo que este tema también es trascendente hoy en día, hermano Eddie. Así es. Ahora, y no tenemos que, yo creo que tenemos que decir que tienen cierta relación la pornografía con la masturbación. Yo creo que es consecuente. No creo que, no siempre, pero creo que la masturbación es consecuente a la pornografía, Así por es. decirlo así. O creo que es uno de los vehículos para llevar a las personas, vamos a decir, porque hoy en día ya no podemos decir solo que en los varones jóvenes o solo en los varones, hermano, Sí. sino que De hecho, lamentablemente tenemos que decir, como ya usted dijo, en adultos mayores, en ancianos aún, y tenemos que decirlo, hermano Eddie, también en mujeres. sí, de hecho, ese es un mito. Es un mito que nosotros solo los tenemos. jóvenes. Ajá, un mito que siempre ha permeado la sociedad, dijo, Sí, es que sí. la masturbación solo ocurre en los hombres. Exacto. Sí, pero realmente eso es mentira porque o sea, hay comprobaciones, hay estudios que también dictan que las mujeres también son propensas a, entonces, incurrir, ¿no?, en temas de masturbación. Exacto. Es un problema, hermano Eddie, y creo que tenemos que verlo desde la perspectiva bíblica. Pero vamos a definir primero, vamos a ir a nuestra base bíblica, hermano Eddie. Así es. Nuestra base bíblica, por favor, cítenos la escritura. Creo Así que es es. clave. Este texto es clave, hermano Eddie. Así es, fíjese que estaba pensando en esto, tal vez, y muchos argumentan esto, hermano Carlitos, que quizás la ausencia de este tema de la masturbación en la iglesia o en Sí, los pues. círculos cristianos se debe a que de manera explícita la Biblia no lo aborda. No te masturbarás. Ajá, específicamente no hablamos de no te masturbarás No hagáis esto. Exacto, ¿verdad? La Biblia no guarda silencio en esa parte directamente, pero sí podemos decir que implícitamente
realmente si evaluamos los pasajes bíblicos y evaluamos la escritura, Ahí está presente. nos vamos a dar cuenta que ahí está presente, vamos a decirlo así, la condenación de temas como este. Ahora, hermano Eddie, tenemos que decir primeramente, tenemos que catalogar en primer lugar la masturbación como una distorsión sexual. Así es. En primer lugar, tenemos que decirlo. Así que por si usted quería oír la pregunta, que si es pecado o no, tenemos que decir que es una distorsión. Sí. Y todo lo que está fuera del diseño original del sexo, hermano Eddie, todo lo que está fuera de ese diseño no es correcto. Así es. O sea, no Todo lo que podemos está fuera del catalogar- diseño es pecado. Exactamente. Entonces, tenemos que decir, aunque aún teníamos la oportunidad de hablar fuera de cámara de que muchos centros o centros de investigación de salud, hermano Eddie, muy reconocidos, algunos se atrevan a decir que tiene beneficios. Sí. Sí, pero hay que tener mucho cuidado y pasar por el filtro todo lo que hoy en día se lee, hermano Eddie. Así es. Y es por eso que la Iglesia del Señor debe hablar de estos temas desde la perspectiva bíblica, entender qué es lo que provoca esto, hermano Eddie, y las consecuencias tremendas que puede tener. Así es, y yo creo que es importante hablar de estos temas considerando nuestro contexto, hermano Carlitos. Hemos visto y hemos también de cierta manera consultado, ¿no? Estadísticas, informes del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, que dice que una mayoría de la población de Guatemala son patojos, jóvenes y jovencitas que están propensos a caer en situaciones como estas. Entonces nosotros como iglesia debemos de tener la capacidad de dialogar con las diferentes ponencias de la sociedad moderna y contemporánea. Si la iglesia, hermano Carlitos, si nosotros como iglesia no tenemos la capacidad de establecer ese diálogo con las diferentes creencias, con las diferentes cosmovisiones Claro. que el mundo tiene, entonces hemos perdido la oportunidad de generar un impacto, ¿no? Mire, pero es en que, las personas. el detalle radica en esto. Hoy en día, hermano Eddie, sabemos que no hay censura para esto. ¿Sí? Estamos, como dijimos el programa anterior, a un clic de pornografía. Aún muchos, por las redes sociales, hermano Eddie, circulan videos Así es. de todo tipo. Entonces significa que el contenido sexual incorrecto está a diestra y siniestra. A la orden pastor. del día. Entonces, la lógica nuestra debe ser que como iglesia tenemos que hablar con nuestros jóvenes porque están siendo bombardeados, hermano Eddie. Exacto. Y vuelvo a repetir, y qué bueno que usted me está corrigiendo en eso ahí. No solo con los jóvenes, hermano Eddie. Sí. Ajá. No solo con los jóvenes, sino que creo que tenemos que generalizar ya Así es. esta temática. Todas las personas se Pero ven por favor, afectadas. ya nos metimos Nuestra de base lleno en la base bíblica. bíblica, pastor. Estamos leyendo un versículo clave para esto, ¿sí? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tremendo, ¿no? En la esto Escritura nos pensad. manda a ocupar nuestra mente, nuestros sentidos, nuestras emociones, hermano Eddie, en lo que es del reino. Y ahí está Exacto. la clave. Que al final lo vamos a hablar, por cierto, pastor. Exacto, y es que es algo bien importante, fíjese, durante los últimos días en la iglesia hemos estado diciendo algunas frases importantes en cuanto al conocimiento de Dios, al crecimiento en Él. Y una de las frases que hemos dicho y que yo las recuerdo mucho es, no podemos vivir por encima de lo que pensamos. Claro. Sí, o sea, su conocimiento condiciona sus pensamientos. O sea, usted va a pensar como usted conoce. Exacto. Lo que hay ahí adentro. Del tamaño que usted tenga ese conocimiento, de ese tamaño va a ser su pensamiento, su entendimiento, ¿no? ¿De qué está lleno mi tanque de pensamiento? Exacto. Podríamos decir. Y esos pensamientos moldean nuestra vida práctica. Es que es ahí el detalle. ¿Ya? Entonces, por eso decimos, no podemos llevar una vida práctica por encima de nuestra mente. Exacto. O sea que, ya usted lo decía, el contenido condiciona. Exacto. Entonces, si hay basura, va a condicionar y la práctica va a ser... Igual una vida, ¿qué? De miseria, ¿no? No, inmiscuida en el pecado. Así es. Entonces, por eso me llama mucho la atención porque, si bien es cierto, hay muchas palabras que Pablo dice, ¿no? En este versículo a los filipenses, todo, lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre. Si hay virtud alguna, dice, si algo digno de alabanza, en esto piensen. En esto piensen.
O sea, nuestra mente juega un papel clave. Sí, y ahí está el problema. Nuestros pensamientos. Ahí está. Recuerdo también Romanos capítulo 12, ¿no? Versículo 2. No se conformen. A este siglo. No se conformen a este siglo, sino transfórmense, renuévense Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. del entendimiento. O sea, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro entendimiento juega un papel clave, hermano Carlitos. Y la Biblia tiene un poder generador hacia ello, pastor. Exacto. Es que ese es el detalle tan precioso de la Escritura. Fíjese que la Escritura tiene un poder, a mí me gusta llamarle así, un poder generador. Genera vida. Es un poder generador el cual genera vida, genera presencia del Espíritu, genera sabiduría, entendimiento. Exacto, sabiduría. Entonces, hermano, ahí creo que ahí está la clave. Pero bien, vamos a hablar un poquito más de esto al final cuando demos un poquito de cómo vencerla, ¿no, hermano? Así es. Pero ¿por qué, hermano, ahí nos apoya usted por ahí y nos da la definición de la masturbación? ¿Qué es masturbación? Tal vez hemos oído muchos términos vulgares, hermano Carlitos, en cuanto a masturbación. Creo que nuestra sociedad es que en los círculos sociales, en los círculos en los que nos movemos, muchas veces se escuchan muchos tonos burlescos, muchos tonos ofensivos. ¿Cómo se dice esta palabra? Morbo. Mucho morbo. No hay formalidad, no hay seriedad al abordar un tema como este. Yo creo que podríamos llamar una pseudocensura, pastor. Sí. Una pseudocensura en el sentido de que a través de bromas o de tono burlesco se habla del tema. Exacto. ¿Ah? O sea, no tenemos la madurez para abordarlo De seriamente. una forma directa. Exacto. Es que ese es el punto, hermano. Yo creo que es Entonces, la clave. desde esa perspectiva, hermano Carlitos, vamos a tomar la definición hoy. Por favor. Sí, ¿qué es masturbación? Excitación de los órganos genitales propios o de otra persona, porque la masturbación también se puede dar entre dos personas. Sí. O sea, usted no solo se puede masturbar a usted, sino también masturbar a otra persona. Exacto. Usualmente hasta llegar al orgasmo por medio del contacto manual u otros medios que no incluyen penetración sexual. Tremendo, hermano. Sí. Eddie. Entonces, Y tenemos que decirlo, hermano Eddie, y suena, yo sé que está un poco fuerte. Yo creo que la mayoría de los oídos de nuestra audiencia, nuestra televidencia, tal vez esos oídos no están acostumbrados tal vez a oír tan explícitamente esta temática. Pero, hermano Eddie, tenemos que decir también de que lamentablemente vivimos en un tiempo en donde, por ejemplo, todos los lobbies, hermano Eddie, LGTBQ+, 123.0000, es esta metodología la que ocupan para satisfacer sus deseos sexuales. exacto. Porque, y vuelvo, y perdón a nuestra audiencia, hermano, pero creo que es importante. Porque ¿cómo puede obtener satisfacción sexual hombre con hombre, mujer con mujer? Sí. O sea, que esto es un problema, hermano. Exacto, es un problema y es un problema serio. Exacto. Mire, pues, es que el tema de la censura aquí es bien difícil. Y es bien complicado muchas veces, hermano Carlitos, hablarlo con hablarlo con otras personas, porque por ese mismo tono muchas veces de bromas, por ese mismo tono muchas veces de chiste, de morbo hacia este tema, muchas personas prefieren reprimir los pensamientos que tienen acerca de, o si está pasando un problema. Porque los problemas de masturbación en la iglesia, es muy rara la iglesia. Si usted va a entrevistar a los pastores de las iglesias ahorita, se va a dar cuenta que es muy raro el caso de masturbación tratado en la iglesia. ¿Por qué? Porque aún en la iglesia se aborda en un tono burlesco, en un tono de morbo, en un tono de broma, no se agarra en serio. Entonces, por eso, como por no servir de broma, por no servir de chiste, nadie abre su corazón. Nadie abre su corazón por eso mismo. Exacto. ¿Sí? Entonces, qué difícil, hermano Carlitos. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes, muchas personas, muchas mujeres, muchos adultos, ancianos incluso, podrían estar sufriendo. Y el problema radica, hermano Eddie, que es una práctica nociva. Exacto. Una práctica nociva. Leí un poquito acerca de ello, hermano Eddie, un autor que habla al respecto, que en cierta manera tiene, yo creo que usted lo explicó un poco ahí químicamente en algún momento, cuando esta excitación libera endopamina, ¿verdad? Usted, entonces, ese sentir, el humano lo vuelve a buscar, hermano Eddie. Exacto.
Y cada vez quiere más. Y cada vez quiere más. Por eso que Entonces, es se puede considerar también como una adicción, ¿no? una adicción. Y es una práctica que va, porque vuelvo a repetir, si dentro de la definición que ya nuestro hermano Eddie dio, tenemos que decir que es una distorsión sexual. Así es. Punto. Punto de aparte. ¿Es pecado? No, sí. Sí. Sí, porque está fuera. Así Ahora, es. Ahora, la mente trabaja en todo esto, hermano Eddie. Así es, definitivamente. O sea, la mente trabaja en todo eso y creo que es el principal factor para que la persona ejecute esta práctica. Sí, es que la mente juega un papel importante. Sí. Por eso el pasaje que teníamos hoy. Entonces, En esto piensen. ¿qué debe haber en la mente para ejecutar el proceso? Sí, eso es clave. ¿Qué hay en la mente? Lo que el Señor dijo. No te digo que solo, sino que digo, ¿cómo dijo el Señor? Te digo que si con que miren y piensen, ya fornicaron. Exacto. O sea, el Señor fue más allá, ¿verdad? Fue un poco más allá. O sea, y en cierto sentido, si vamos al pasaje que usted está citando, hermano Carlitos, el Señor en sí, es cierto, se condena el acto físico, ¿no? De adulterio, de fornicación. Pero ¿sabe? El Señor va un poquito más allá en el Sermón del Monte para ser específico, ¿verdad? Y el Señor va un poquito más allá y condena el hecho. O sea, no deja impune el hecho. Claro. Pero también condena en la raíz del hecho, que es una intención, un pensamiento. Un pensamiento. Sí. Todo radica en la mente, como ya usted lo dijo. Exacto. Entonces, sí, creo que es importante, hermano Eddie, decir que un alto porcentaje del contenido de pensamiento que provoca esta práctica, sí, tiene que ver con algo que es pecaminoso. Así es. Sí, muy rara vez va a ser, pues, ¿y cómo? ¿Cómo puede usted, por ejemplo, gestionar un pensamiento santo para luego caer a masturbación? No existe tal cosa. No existe. No hay tal cosa. forma. Entonces, Exacto. tenemos que decir, hermano, la pregunta, alguien puede estar preguntando, entonces, ¿es pecado o no es pecado? Sí. Sí, claro que sí. Eso no hay duda, ¿no? No hay duda. Pecado. ¿Sí? Aunque cierto colectivo médico diga otra cosa, hermano. Sí, hay que pasarlo por el filtro bíblico. Y que ese es un buen punto también. Muchas, incluso en el círculo médico, lo hablábamos al principio, incluso yo he sabido de algunos que recetan, ¿no? Algún tipo de masturbación. Porque fíjese que es que en términos médicos muchas veces hay algunas explicaciones y algunas personas lo ven como exploración, ¿no? Exploración de su cuerpo, conocimiento de sus miembros, partes genitales, partes privadas de cada uno. Sí. Entonces es bien complicado. ¿Por qué? Porque póngale usted de un médico y que le recete masturbarse. O sea, yo creo que es un pensamiento progresista, hermano Eddie. Un pensamiento progresista desde el sentido de la filosofía progre, ¿verdad? Estamos hablando de eso, en donde se le da mucho ahí el hedonismo. Creo que el hedonismo entra a jugar un papel importante. Autocomplacencia. Una autocomplacencia, tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a la raíz del asunto. Y la raíz del asunto radica que para poder ejecutar tal práctica usted tiene que generar un pensamiento que es literalmente pecaminoso. El fondo de las acciones importa. Exacto. Y es lo que el Señor dice, hermano Eddie. Exacto. Entonces creo que es dejarlo bien claro, ¿no? Y no dar lugar a esas prácticas que son dañinas. Es que ese es otro punto. Aparte de que es pecado, y es el mayor problema, ¿no? Que es un fruto de la carne, por decirlo así. Una distorsión sexual es un fruto de la carne, que es un problema. Y dice la Escritura que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, dando a entender de que el que constantemente, alguien no regenerado, pues que insiste en esta práctica, hermano, hay un problema allí. Así es. En el pensamiento del Señor, ¿no? Entonces creo que ahí radica el asunto, hermano Eddie. Sí, entonces yo creo que estamos claros, hermano Carlitos, con que es pecado, ¿no? Sí. Entonces la masturbación es de los temas más generalizados en relación con la problemática sexual. Uh-huh. ¿Sí? En los últimos años la literatura cristiana evangélica de consejería ha comenzado a ocuparse del tema, tratando de romper las barreras en el diálogo. ¿Por qué? Porque esas son las barreras que precisamente le decíamos hace un momento, ¿no? Uh-huh. Hay muchas barreras que hay que pasar para entablar un diálogo serio y honesto. O sea, un diálogo es que, miren, hermano Carlitos, abordar un tema de estos que es tan callado, que es tan silenciado, y que usted se acerque con una perspectiva de edificación, si usted no tiene la madurez, sí, no va a suceder. Exacto. Va a ser quizás un momento en donde usted
tal vez más adelante usted se va a burlar del hermano. Usted va a hacer un chiste, una broma del hermano que se acercó, que abrió su corazón con usted. Eso es destructivo, pastor. Y eso es lo que genera sentimiento de culpa, alejamiento de la iglesia y un montón de sentimientos negativos que no colaboran en nada. No colaboran en nada, porque en vez de construir, en vez de edificar, nosotros destruimos. Entonces, tenemos que tomarlo con la total seriedad Exacto. posible, hermano Eddie. Creo que es un tema que muy pocos, yo pensaba, ¿no? En el título, el pecado silencioso o el pecado, ¿qué? Oscuro, no sé, algo ahí, ¿verdad? Usted en donde... El enemigo silencioso. El enemigo silencioso, sí, puede ser también, ¿verdad? Entonces, dejamos claro entonces, hermano Eddie, es una práctica que la puede darse en solteros, que es más habitual en solteros, pero también en casados, hermano Eddie. Así es. Entonces, mire, pues la vergüenza y la culpa han impedido que los masturbadores se abran a la charla pastoral, lo que ha hecho necesario redoblar los esfuerzos para ayudarlos. Y mire qué importante es, hermano Carlitos, poder considerar esto de verdad como iglesia. Hermano Eddie, yo creo que todo radica esto, hermano Eddie, en poder generar un círculo de confianza con la juventud. Una amistad, un círculo de confianza en donde nuestros jóvenes pues están abiertos a poder practicar con nosotros. Pero si es un círculo, hermano Eddie, de condenación, de constante señalamiento únicamente, creo que ahí no va a haber apertura, no va a haber confianza entre la juventud y mucho menos que van a querer contar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es ahí donde radica el problema, hermano Carlitos, porque yo hace algún tiempo leía acerca de esto, ¿no? De los círculos de confianza. Y me llamaba mucho la atención porque el escritor decía, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste con un hermano de la iglesia y le preguntaste con qué pecado estás luchando? Buen punto. ¿Con qué pecado estás luchando? Buena pregunta. ¿Hay alguna prueba en tu vida? ¿Hay alguna conversación difícil que no has tenido con nadie y que necesitas tener? Tremendo. Que de hecho de eso hablábamos la cápsula del día en el programa anterior. Pastor, usted tocó un punto medular ahorita. Yo creo que esto es inexistente en un alto porcentaje. Y mi hermano Carlitos, esas conversaciones son las que deberían suceder más seguido entre nosotros. Y son las que transforman. Y es que no es el ambiente de edificación, pues. Sí, hombre. Pero, ¿sabe? Muchas veces hemos perdido de vista eso. Hemos perdido de vista eso. Y en vez de construir un círculo de confianza, nuestras comunidades de fe. Y aquí me va a tocar citar a una persona problemática. Por favor. El Papa Francisco. Uy. En un discurso, el Papa Francisco, él dice, mucha gente, y habla de la Iglesia Católica, ojo, ¿no? Sí. Y él dice, mucha gente no se acerca a la iglesia porque en vez de encontrar puertas abiertas, encuentra fiscales de la fe. Exacto. Y yo dije, bueno... Un like de Jorge Mario Bergoglio. Exacto, un like porque... Cuidado. Acertado. Acertado. Amplitud de pensamiento. Sí. O sea, no estoy... Lo estoy citando, ¿no? Claro. Para análisis de la frase que él dijo. Y es cierto. Es cierto. O sea, muchas veces nuestros círculos no son círculos de confianza, sino círculos que parece un juicio, ¿no? Ahora, sin dejar a un lado, hermano Eddie, que esa confianza debe existir y lo que hemos venido insistiendo, ¿no? Gracia y verdad. Gracia y verdad. Misericordia y verdad. Gracia y verdad. Ahí no hay pierde. No hay pierde. Pero bien, vamos a hacer aquí pausa. Gracia y verdad. Pausa, gracia y verdad. Pero hermano Eddie le toca... ¿sí? Compartir la cápsula del día. Así que nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, oriundo de Xuxo, arriba, Chiquimula, hoy está con nosotros con nuestra cápsula del día. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. El artículo 73 de la Constitución Política de Guatemala reza de la siguiente manera: la familia es fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger lo que ha de impartirse a sus hijos menores. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque pienso que, dado el tema que estamos abordando hoy en el programa, creo que cobra especial trascendencia e importancia el involucramiento que puedan tener papá y mamá en la educación sexual integral de sus hijos. Y sabe, es muy triste pensar
Es muy lamentable pensar que muchos de nosotros como papás no asumimos esa responsabilidad. En el 2019 el Ministerio de Educación a nivel nacional hizo una investigación, un estudio acerca de cuál era el estado de la educación sexual en la familia. Y sabe, aunque muchos papás, ese estudio se trató de unas entrevistas grupales abiertas a un montón de papás, y sabe, en ese estudio muchos papás reconocen que la educación sexual debería de estar a cargo de ellos. Pero sabe, la mayoría de esos mismos papás que fueron entrevistados y que son parte de ese caso de estudio, reconocen también que no quieren asumir esa responsabilidad de educar sexualmente a sus hijos. Quieren cederlo a un tercero o a una cuarta persona, quieren cederlo al profesor de la escuela, quieren cederlo a los amigos muchas veces del niño, del adolescente, del joven. Y qué triste es pensar que nosotros, teniendo una responsabilidad como papás, no la podamos desempeñar porque no tenemos tiempo o porque no estamos capacitados, que son los dos principales motivos o razones por las que los papás en Guatemala no educan sexualmente a sus hijos, según este estudio de Mineduc. Es importante y es trascendente la educación sexual en los hijos, y creo que en una época, en un tiempo tan peligroso como el que estamos viviendo, esto es imprescindible en la familia. Deben hablarse estos temas. Usted papá, usted mamá, debe dedicar tiempo a educar sexualmente a sus hijos, a decirles las diferentes problemáticas, las diferentes situaciones a las que se enfrentará como un ser humano que va a sentir impulsos sexuales en cualquier momento de su vida. Claro, en la edad correspondiente, ese tacto usted lo tiene como papá y mamá, ¿sí? Y para finalizar, quiero dejarles con un texto del libro de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sabe, Proverbios da por sentado que la responsabilidad de educar a los niños en la casa son papá y mamá. Proverbios no trata de explicarnos por qué papá y mamá son los responsables de eso, sino que da por sentado de una vez, y por lo menos los primeros 10 capítulos de Proverbios tienen pinceladas de eso, de lo importante y trascendente que es la educación en la casa, porque en la casa es donde el niño va a aprender principios y valores. Y en cualquier tema es así, la sexualidad no es una excepción. Tenemos que hablar de temas como la masturbación. Tenemos que hablarle a las mujeres, a las niñas, de temas como la menstruación, que muchas veces no se hablan entre nosotros por morbo, por vergüenza, porque muchas veces usamos tonos burlescos, tonos chistosos para referirnos a esos temas. Hermanos, no debe ser así, y mayormente entre nosotros, que el Señor nos ha comisionado tan grande labor, la educación de nuestros hijos. Es un reto que papá y mamá deben asumir en una sociedad que está en constante decadencia. Bien, estamos de vuelta después de este dato importante que nuestro hermano Eddie nos comparte. Y nos habíamos dejado la pausa, hermano Eddie, y retomamos nuevamente. Gracia y verdad. Gracia y Le verdad. decía, hermano Eddie, que es importante tener la apertura, sí, pero también sin dejar a un lado que la verdad en su momento debe de planear. O sea, mire, tuve una plática interesante con relación a este tema del LGTB y yo creo que cabe en este momento. Y decía esto. Alguien decía, es que ustedes tienen discurso de odio. No. Insistimos, hermano Eddie, que no es un discurso de odio. Amamos a un homosexual. Amamos a una lesbiana. Amamos a la gente con distorsión. Queremos que la iglesia se llene de esta... Oiga. Ojo. Que la iglesia se llene de esta gente que llegue a escuchar. Pero en el momento, hermano Eddie, de abrazar, es donde se presenta la verdad.
Los amamos Exacto. a ellos, pero no el discurso que manejan, hermano Eddie, ni la Exacto. filosofía que manejan, porque la consideramos antibíblica y destructiva, pero los amamos en el amor de Cristo. No estamos por la labor de pelear con nadie. Y creo que en este Exacto. tema también, hermano Eddie, amamos a aquel que tiene un vicio impregnado tal vez con esto, pero el objetivo es pastorearlo. El objetivo es decirle, mira, Chito, estás mal. Eso se traduce en una frase que escuché hace unos días. Duro con las ideas, amable con las personas. Exacto. Buena frase, pastor. Duro con las ideas. Pues no lo dijo Jorge Mario Bergoglio. No. No, ese es otro que tampoco voy a decir. Ya está poniendo un poco serio este pastor. Pero es duro con las ideas y es cierto. Sí, amable con las personas. Amén. Pero mire, buen hermano, punto. mire, Esa hermano frase para Carlitos. Facebook, pastor. Cabal. Mi hermano Carlitos, yo creo que la intencionalidad de alguien que busque edificar es palpable. Sí. Se siente cuando usted Sí, se acerca sí, a alguien o cuando alguien se nos acerca a nosotros, porque todos estamos, nadie está exento, ¿no? De caer en una problemática. Pero yo creo que cuando usted se acerca a alguien o cuando alguien se le acerca, usted percibe si esa persona quiere destruir o construir. Usted percibe si la intención de fondo de esa persona es edificar. Gracia y verdad. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo incluso con fariseos, con maestros de la ley. Lo hizo con Nicodemo, ¿no? Sí. Lo hizo con Zaqueo. Lo hizo con muchas personas. Sí. ¿Sí? Señaló la verdad. Pero también Aún con mostró sus la grandes gracia. amigas, Sí, Marta y María. exacto. No te he dicho que sí creías. Exacto. ¿Acaso no te lo había dicho, pues? Gracia y verdad. Van de la mano. Pero por esa naturaleza, ¿verdad, Manuel? exacto, esa intencionalidad, mi hermano Carlitos, es la que nos va a abrir puertas para abordar estos pecados ocultos muchas veces. Sí. Sí, porque lo que destruye la iglesia no son aquellos pecados de plataforma, no Sí. crea. Lo que destruye la iglesia es ese pecado Yo silencioso. creo que hablamos de una frase antes del programa, ¿no? La fiscalización de pecado. Hoy solo frases somos. Hoy es el día de las frases. Cabal. Fiscalización. La iglesia es buena para fiscalizar. Así es. ¿Ah? Y esto podemos traducirlo a un fariseísmo moderno, hermano Exacto. Eddie, o fariseísmo contemporáneo. Pero bien, hermano Eddie, entonces podemos decir, hermano Eddie, en términos generales, para finalizar esta primera parte, que es pastoreable el asunto. Así es. La es masturbación pastoreable. es pastoreable. Así es. Y usted que posiblemente nos está escuchando, nos está viendo y que tiene este problema, abra su corazón con total confianza. Exacto. Se puede tratar. Por supuesto, tiene que buscar una persona de confianza, ¿verdad? Bien. Y a una persona madura No, espiritualmente para que le ayude. Definitivamente. Y por favor, pastores, creo que vale la pena hacer esta mención, hermano Eddie. Por favor, pastores que nos escuchan, pastores que nos ven, personas que nos ven, cuando alguien abra su corazón con usted, por favor, no lo van a estar sacando en una prédica. Buen punto. ¿Ah? Aquí Esa hay no- hermanos que... Esas no son cosas que se llevan al púlpito. Hermano Eddie, sucede y eso es destructivo. Exacto. No voy a decir nombres, pero... O sea, imagínese usted. Me recordé de algo. No lo diga. Entonces, no, eso destruye, hermano. Sí, definitivamente. Eso destruye y creo que hay que tener cuidado. Así que pastores, líderes, gente de confianza, equipos de trabajo de las iglesias, consejeros, pilas ahí. ¿Sí? Pilas ahí. Entonces, hermano Eddie, hablemos un poco ahora, ya vimos un poquito la definición, un poquito acerca de la pastoral de la masturbación, vamos a decir así. Así ¿Sí? es. Podemos pastorear el asunto, hermano Eddie, se Así es. puede, hay soluciones y ahorita las vamos a ver, pero hablemos un poco antes de ver las soluciones, hermano Eddie, hablemos de las consecuencias. Así es, que Sí. eso es importante. Ese es un punto importante. ¿Cuáles Exacto. son las consecuencias de la masturbación, no? Exactamente. En cuanto a las consecuencias de la masturbación, debemos decir que en lo físico, oiga, aquí alguien plantea eso, hermano Eddie, que pudiera ser, que en lo físico no hay ninguna, plantean algunos, pero en términos generales Sí hay. Sí hay, ¿sí? Ahora, eso es lo que algunos médicos tratan de decir, pero que en realidad sí hay, hermano Eddie. ¿Sí? Estamos conscientes de que existen algunas cuestiones que ya las vamos a mencionar que afectan netamente esto, pero las consecuencias también podemos decir que tienen su mayor auge, hermano, desde la perspectiva emocional y mayormente espiritual, hermano. Así es. Es ahí donde radica el problema. Es ahí donde está el impacto. Exacto. ¿Sí? Es ahí donde está el impacto y es ahí donde vamos a ahondar un poquito, hermano Carlitos, en lo emocional.
la masturbación trae aparejado un enorme sentimiento de culpa. Mire. ¿Sí? Y una tendencia al aislamiento que sin lugar a dudas deja heridas muy profundas en sus víctimas. Además, la masturbación produce una adicción difícil de superar que añade peso insoportable a la carga de culpa. Yo creo, hermano Eddie, que también este tema afecta desde la perspectiva psicológica. En el sentido de que la mente es bombardeada, ¿sí?, con contenido, entonces a veces puede llevar aún, en algunos círculos mencionan, hermano Eddie, aún a enfermedades mentales. Exacto. Y también hay que decirlo, no hay que escatimar en este tema el poder del enemigo. Claro, claro. No hay que escatimar el poder del enemigo. Recordemos que hace precisamente ayer yo leía al pastor John Piper, ¿no? Y él dice, el diablo trabaja 168 horas a la semana, Claro. para hacerte caer. Exacto. ¿Pensás que con 10 minutos de lectura bíblica vas a aguantar o vas a soportar? No se puede. Hermano Eddie, tenía la oportunidad de leer un artículo en algún momento, fíjese, que hablaba acerca de cuál es el fondo de aquellos depravados sexuales. Gente que ha sido, por ejemplo, acusado y comprobado el delito de pedofilia, por poner un ejemplo, hermano Eddie. Sí, que vamos a decirlo así, tal vez para algunas personas que no, personas que se atreven a violar niños. Así es. Qué feo hablar de esto, hermano Eddie, porque es necesario. Existe, ¿no? En Pasa. el fondo de esos depravados mentales, hermano, existe, oiga, una de las características principales es un consumo excesivo de pornografía y una adicción a la masturbación. Exacto. Puede llevar a la persona a perder los sentidos y ejecutar tal aberración, hermano Eddie. Sí, porque es una aberración, definitivamente. Y vamos, miren, hermanos, estamos en tiempos tan difíciles, ¿sí?, en donde es importante que nosotros hablemos de esto, hermano Eddie. ¿Sí? Definitivamente. Entonces, esas son consecuencias terribles en la perspectiva psicológica. Así es. Ahora, esa es en la perspectiva psicológica. En lo espiritual, hermano Carlitos, las consecuencias son más severas. Sí, ¿Sí? definitivamente. En el creyente que tiene este hábito produce un colapso en su relación con Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque esto también es una cuestión de adoración. Esto también es una cuestión de prioridades. ¿Sí? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Exacto. Y recordemos, hermano Carlitos, que esto se traduce en qué tanto tiempo nosotros estamos dedicando al Señor en nuestras vidas, cómo nos estamos presentando ante Él, qué hay en nuestra mente, qué información entra por nuestros ojos, qué información entra por nuestros oídos. Es clave. Sí. ¿Por qué? Porque lo que pensamos, esa información que está entrando, más tarde va a ser traducida en hechos. Más tarde va a moldear nuestra vida práctica. Exactamente. Entonces, si Biblia está entrando por sus oídos, si Biblia está entrando por sus ojos, pues más tarde la Biblia va a moldear su vida. Pero si otro tipo de contenido está entrando... Por eso es que el apóstol Pablo ora, hermano Eddie, siempre por las iglesias se dice que él ora por el conocimiento y por el entendimiento de la verdad. Exacto. Para que seáis llenos, dice, del entendimiento. El apóstol Pablo radica en que la clave de la vida espiritual del creyente está en lo que entra, hermano Eddie. Exacto. Sí, el contenido que hay en el tanque de pensamiento de la persona. Exacto. Mire qué importante. ¿Sí? El creyente, aunque se esfuerce por racionalizar su pecado, sabe que en el fondo está pecando. Y esto lo pone en desventaja espiritual. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando es consciente de esta situación y incurre en el pecado de la masturbación, cada vez que se masturba, de hecho estaba leyendo a Bernardo Esmatés, creo que se llama, un autor cristiano, y él habla acerca de esto y dice, el creyente que se masturba, cuando deja de masturbarse, se siente el más vil pecador del mundo, del universo. Exacto. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa terrible encima de él, porque él sabe lo que es el pecado. Estoy hablando de un creyente verdadero, ¿no? Ahora, hermano Eddie, venía en mi mente algo que es fundamental. Yo creo que hablamos un poquito de esto en cuanto a las relaciones matrimoniales. En algún momento también hemos visto varias cosas acerca de esto, pero el tiempo tal vez no nos da para hablar de todo, hermano Eddie. Ajá. Pero hemos visto de que aún en círculos matrimoniales esto exige cuando esto existe cuando por X o Y motivo existen conflictos matrimoniales y hay abstinencia sexual. Exacto. Y allí es en donde, hermano Eddie, pues es el detalle. Y es por eso que lo que hablamos, ¿no? Hace un par de programas, que la abstinencia no trae
nada bueno, hermano. No es saludable para el matrimonio. Exactamente. Sí, ahí sí que ya escuché a Sixto Porras en estos días hablar de eso y él dice, decime cómo están tus relaciones sexuales y te voy a decir cómo está la salud de tu matrimonio. Tremendo, ¿no? O sea, es algo clave, ¿no? Ahora, seguimos hablando acerca de las consecuencias espirituales que son severas. ¿Sí? Este creyente vivirá atormentado, el creyente que practica la masturbación vivirá atormentado por la culpa, vivirá preso de pensamientos impuros y se sentirá incapaz de relacionarse adecuadamente con Dios. Cada vez que intente escuchar la voz de Dios por medio de su palabra o cada vez que ore a Dios, se sentirá que es un hipócrita Sí, pues. porque está ocultando algo que está mal en su vida. Y es que la masturbación no solo es un pecado terrible, es un pecado muy difícil de confesar. Sí. Y mire que estoy hablando de confesarlo ante Dios. Ya. Sí. ¿Por qué? Porque al abrir nuestro corazón al Señor es una cuestión, mire, no es una cuestión O sea tan que sencilla. esto afecta bastante, pastor. Exacto. Esto afecta tremendamente. Definitivamente. Fuerte, ¿no? Así es. Sí. Entonces, una razón muy común para la debilidad espiritual en muchos jóvenes creyentes es justamente la masturbación. No está por demás señalar que la masturbación, además de manchar la conciencia de un creyente, induce a pecados más atrevidos en el área de la sexualidad. Era Es lo que usted decía, lo que ¿no? estábamos hablando. O sea, de fondo siempre hay problemas. Mire, esto es algo estilo como un efecto dominó, ¿no? Exacto. Una Sí, vez sí, que sí, cae sí, una sí, pieza, sí, sí. empiezan a caer Pum, las pum, demás. pum, pum, pum. Si la persona inmiscuida en eso, no actúa. Sí, porque también entendemos que hay un momento de actuar, ¿no? Hay un momento que se puede tomar acción. Que la convicción vuelva, ¿no? En el sentido exacto. que ese principio, ese valor, hermano Eddie, de confesar y de ser sincero ante el Señor, sea una convicción firme, ¿no? En el Definitivamente. creyente. Y Así por tiene como que ser. dijimos al principio, hay solución. Hay pastoreo para tal cosa, sí se puede salir de ello, sí se puede, hermano Eddie. Así es. Sí se puede. Y vamos a observar ahora algunas, aunque fíjese que se me olvidaba mencionar algunas cosas. Leía también algunos médicos cristianos, fíjese, hermano Eddie, los cuales argumentan que sí existe cierto problema al mismo nivel de lo que hablábamos de la pornografía, sí, a la hora de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, alguien que viene con vicio de masturbación Ajá. tiene ciertos problemas de eyaculación precoz. También, ¿Ah? exacto. Tiene ciertos problemas en eso. Y usted lo mencionaba también anteriormente, ¿no? Que tiene que ver también con personas que son dispuestas o más propensas a cánceres en la próstata, hermano. Así es, incluso. O Ajá. sea, sí hay consecuencias tremendas, ¿no? Durante el matrimonio, post matrimonio, o sea, o mejor dicho, me refiero post-edad. Post-masturbación. Exactamente. Entonces, eso creo que es digno de Es poner crítico. atención, hermano Eddie. No es Así cualquier cosilla. No es algo sencillo, sino que es algo complejo. Bueno, yo creo que aquí en términos generales, hermano Eddie, podemos decir que toda distorsión, todo que esté fuera de la voluntad del Señor, pues tiene consecuencias, ¿no? Así es, Que no son para nada buenas. definitivamente. Entonces, porque todo el Señor lo diseñó, hay un manual específico cual nos guía, que es la Escritura, y todo está puesto allí para nuestro servicio, hermano Eddie. Nuestra guianza para que podamos caminar, ¿no? Ahí está como, es la voluntad ordenada del Señor la que encontramos en su palabra. Sí, como criaturas por Él, ¿sí? Así Creadas es. por Él. Me llama la atención ahorita que mencionamos voluntad ordenada del Señor. Somos responsables de esa voluntad Claro. porque Él nos la reveló. Sí. O sea, no Por somos... eso, el objetivo de su palabra, ¿no? Exacto. Lo que de Dios necesitamos conocer acerca de Él y de nosotros está en su palabra. Y Amén. usted y yo somos responsables de cumplir o desobedecer esa voluntad ordenada de Él. Exactamente. Pero bien, hermano Eddie, tenemos 10 minutos. Así ¿Cómo es. vencerla? ¿Cómo vencer? Muy buena pregunta que dejamos al aire, mis queridos hermanos. Sí, tenemos que decir que es uno de los pecados más difíciles de vencer. Primero porque está en el cuerpo humano, hermano Eddie. Así es. Y esa satisfacción personal es difícil. Exacto. Porque vencerla. recuerde que es autocomplacencia. Exactamente. Satisfacción sexual. Y segundo, porque es un pecado secreto que solo usted lo sabe y nadie más. Exacto. Y eso es un buen punto, hermano Eddie. Creo que abrir nuestro corazón lleva al punto de que la persona se sienta que comprometida que alguien más lo sabe. Y eso ayuda. Y fíjense que conozco un grupo bueno, un hermano, un joven que tiene una iniciativa acerca de esto. Está en internet y usted lo puede buscar, se encuentra como Iván Soloy. Y Tiel Arroyo también habla mucho acerca de esto, Y ¿no? Tiel también, ajá. De hecho, son parte de la red.
Pero me llamó mucho la atención, este muchacho es de acá de Guate, de hecho es un patojo huérfano que pasó un montón de situaciones, pero me llama mucho la atención que él en cierto momento publicó en su Instagram de que tienen un círculo de rendición de cuentas en cuanto a pornografía y masturbación, un círculo de hombres y también círculo de mujeres. Tienen como círculos pequeños, como pequeñas células, podríamos decir, ¿verdad? En donde se reúnen semanalmente a abrir su corazón. Tremendo. Y me llamó mucho la atención por esto, porque abrir su corazón y confesar pecados secretos. Hermano Carlitos, de verdad, qué difícil es este tema. Ahora, este círculo tiene que ser maduro, hermano. Sí, obviamente, tiene que ser maduro, tiene que ser con propósitos edificadores, porque si no, se arma la de San Quintín, Pastor, como dijimos, ¿no? disculpe que me esté sonriendo en algo tan formal que usted está diciendo, pero recordé ahorita un reconocido, ¿qué? Chiste que a la vez viene a jugar un papel, creo yo, es un buen ejemplo, ¿no? Ajá. En donde todos confesaban sus pecados secretos, ¿no? Su debilidad, Ajá. en el círculo, ¿verdad usted? Y el último que le tocó, ¿verdad usted? Le preguntaron cuál era su debilidad. Y su debilidad dijo que era no retener lo que había escuchado. Entonces él, ¿verdad? Iba a sacar del círculo todo. Entonces, creo que esa práctica que usted menciona, qué preciosa, pero también hay que tomar muy en cuenta la madurez de la gente miren, que va a pues, estar ahí. y vean, pues no es tolerancia no es una tolerancia o solapar pecados. No, es ayudarse. Si no se trata de, bueno, vamos a edificarnos juntos. Sí. Vamos a tener un círculo y a mí sencillamente, se los digo así, me sorprendió. Me sorprendió y dije yo, qué buena iniciativa. Y él publica cada cierto tiempo su progreso. Porque él dice, me siento comprometido de que alguien más revise mi vida. Tremendo. ¿Ya? Madurez. O sea, espiritualmente, hermano Carlitos, no somos independientes, somos dependientes. Sí. Somos dependientes de Dios, pero también de una comunidad de fe. Sí, que deberías. Bueno, por la misma escritura dice, ¿no? Que estamos para edificarnos mutuamente. Así es. Entonces, hermano Eddie, no vamos a descartar que la principal respuesta para vencer la masturbación debe ser el decir no. Así es. Es decir, no con convicción. Así es. Y veamos algunos otros aspectos, hermano Eddie, que nos pueden ayudar. En primer lugar, tenemos que reconocer, para poder decir ese no, hermano Eddie, que la masturbación es pecado. Es un pecado. Delante del Exacto. Señor y ofende al Señor. Así es. Usted ejecutarlo está ofendiendo al Señor. Así es. Punto. No hay medias tintas. Sí, si usted ofende al Señor, pues está pecando contra la santidad del Señor. Exacto. Así que reconocer esa parte es importante, hermano Eddie. Reconocer que la masturbación es un pecado. O sea, estamos fallando, estamos rebelándonos ante Dios. No lo piense que es como una simple debilidad. Sí. Es porque- pecado. Práctica una distorsión sexual. Así es. Y todo lo que está fuera del orden del Señor en cuanto a la sexualidad. Es pecado, ¿no? Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿No? También Timoteo, ¿no? Huye también de las pasiones juveniles. Me llama mucho la atención porque en cierto momento hablábamos con los jóvenes de este texto. Huye también de las pasiones juveniles. Ojo, no dice enfréntalas. Huye, corre, vete. Huye. Hay veces que hay que hacerlas de José. Amén. Hay veces que hay que hacerlas de José. José, cuando la mujer de Potifar le quitó la ropa, literalmente lo desnudó, no se quedó ahí parado y dijo, voy a enfrentar la tentación aquí porque Dios está conmigo. No. Él Salió corriendo y huyó. Excelente. Pero veamos el número 2, hermano Eddie. ¿Cómo vencer la masturbación? Así es. Punto 2. Propóngase ser puro para Dios. Ahí está el punto. Convicción, mi hermano Eddie. Exacto. Convicción. Querer agradar a Dios con nuestra vida. Exactamente. Y para eso debe de haber un fondo. Debe de haber aquí Si no hay un tanque fondo de aquí- pensamiento, como usted dice, puro. Información que entra por nuestros ojos, que entra por nuestros oídos. Cuando estamos dispuestos en nuestro espíritu a ser guiados por Dios, entonces veremos que lo podemos hacer. Amén. Hemos sido salvados para la pureza y la santificación. Exacto. Es que para eso el Señor nos ha salvado. Os ruego por la misericordia de Dios Así que es. presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo. santo, agradable a Dios. Que es Así vuestro es. culto racional. Pero veamos una tercera solución. Aquí mira lo que hemos hablado. Somete tu mente. Así es.
someta su mente, que a su mente entre contenido edificante, Exacto. no suciedad. Y como dijimos al principio, esto va amarrado a la pornografía y a la pornografía en todos los niveles, hermano Eddie. Así es. ¿Ah? Tanto la pseudo pornografía, o sea, Exactamente. cualquier tipo de cosa que lo induzca a eso. ¿Sí? Exacto. Entonces, someter nuestra mente. Amén. Número 4. Bueno, estamos en someter nuestra mente, ¿verdad? Ajá. Ahora, algunos pasos prácticos, hermano, Pasos ya para ir prácticos finalizando, para vencer la masturbación. Porque ya el tiempo está Y casi. estos pasos prácticos, es necesario decirlo, son cosas que podemos hacer ya. Ya. ¿Sí? Ya. O sea, es un qué? Un previo, una preparación. Exacto. Vamos a decirlo así, una preparación para vencer este asunto. Exacto, porque también usted necesita hacer ciertas cosas, ¿no? No es que de la nada va a suceder. Claro. Sí, empezamos. Número 1, cuide sus oídos. Es que es clave esto. Cuide sus oídos. Que No escucha. no oiga cosas ¿Qué, que no debe. hermano Carlitos, hoy la música está atascada de Ah. pornografía. Tremendo. Escuche usted, escuche la música. Sí. Escuche la música de los cantantes más famosos, de los que fueron Latin Grammy hace unos días. Ay, esos Y elementos. usted se va a dar cuenta que es pura basura. Basura total. Sí, pura basura. Número 2, eduque sus ojos. Así es. Eduque sus ojos. Lo que ¿Qué entra? Lo que entra por esa. Por Que esa vemos. ¿qué? Número 3, limite sus manos. Ahí está la clave. Si no Limite edifica, sus manos. Y aquí también estamos hablando, hermano Carlitos, de, por ejemplo, relaciones como el noviazgo. ¿Sí? convicción propia, hermano Eddie. Exacto. Decir no. Exacto. Y cuando usted, y lo vamos a decir porque es necesario, creo yo, para ir terminando ya, vamos a cerrar con esto y otros pasos prácticos, ¿no? Pero es necesario. Cuando los novios están juntos, ¿dónde están las manos del novio? ¿Dónde están las manos de la novia? ¿Sí? Ese toqueteo es... Limitar nuestras manos. destructivo. ¿Por qué? Porque después la válvula de escape es la autocomplacencia a través de la escuche esto, masturbación. reemplace todo lo que ha quitado con cosas que ocupen su lugar. Exacto. Este es un punto clave. ¿Ah? Ese En es vez un de punto estar clave. viendo cosillas, haga ejercicio. Salga Así a es. correr, salga a bicicletear. Esto tiene que ver con crear hábitos saludables. Y el ejercicio, hermano, es una recomendación de los especialistas con relación a Sí, este tema. exacto. Que sus energías sean desgastadas. Podríamos decir, es un catalizador de la energía que Exacto. nosotros tenemos. Entonces, controle sus pensamientos. Amén. Lo que ya hemos hablado, ore y pídale la ayuda a Dios. Y luego, hermano Carlitos, lo último, consejería y responsabilidad. Amén. Consejería y Y responsabilidad. aquí entramos en juego los pastores, hermano. Precisamente Líderes, precisamente consejeros. con esa pregunta vamos a finalizar. Yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cuál es el Uy. papel de la iglesia en cuanto a esto? ¿Cuál es el papel de los pastores? ¿Cuál es el papel de, ya que tanto, por ejemplo, muchas veces los concilios, ¿no? ¿Cuál es el papel de, por ejemplo, el liderazgo de la iglesia? Creo yo, hermano Eddie, y así rapidito, porque se nos fue el tiempo, estar abiertos, estar a disposición de hablar del tema, Exacto. plantearlo, Informarnos, educarnos ¿no? al respecto. Exacto. Educarnos al respecto y Así tener es. respuestas sabias a estas preguntas tan difíciles para nuestras personas hoy en día. Así es. Iba a decir jóvenes, pero Pero ya es- dejamos claro que esto está parejo, ¿no? Está parejo, así es. Entonces, hermano Eddie, gracias por este tiempo. Así programa? es. Mis palabras finales es lo que dijimos hace un rato, ¿no? Duro con las ideas, amable con las personas. Amén. Gracia y verdad. Exacto. Gracia y verdad. Si somos, hermano Carlitos, definitivamente hay muchas situaciones complejas en las iglesias y muchas veces ocultas, pero porque nosotros mismos hemos creado un ambiente así, un ambiente en donde no hay confianza, en donde la intención muchas veces no es edificar, sino destruir. Así que yo creo que el llamado del Señor es, de hecho lo encontramos en su palabra, edifiquémonos en amor y porque ahí esa es la forma en que el Señor nos va a conformar a la imagen de su Hijo. Punto. Amén. Pensemos en lo bueno, Exacto. en lo santo, en lo puro, En lo amable, justo. en lo justo, en lo de buen modo, Así es. ¿sí? Que Cristo Jesús ocupe nuestras mentes. Amén. Vida de reino, Vida de reino. pensamiento de reino. Así es. Así que, queridos hermanos, gracias por estar con nosotros. Esto ha sido un episodio más de Diálogo de Fe y Salvación. Si el Señor lo permite, continuamos el próximo programa
en nuestra serie, hermano Eddie, Secretos de la Casa. Así es. Y tenemos por ahí guardado un bombazo, hermano Eddie. Un bombazo. Así que ya vamos a darle información a nuestra televidencia, a nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre recordamos, hermano Eddie, nuestra frase, que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.